Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a hablar del segundo capítulo de esta unidad didáctica acerca de filosofía del arte. Hoy vamos a tratar el concepto de creatividad. La palabra crear puede tener dos significados. Uno es crear algo a partir de la nada, inventar algo que no estaba presente de ninguna manera antes. Es el caso, por ejemplo, de quien crea un símbolo nuevo. Y otro significado puede ser lo de combinar de manera diferente unos elementos de cómo estaban combinados antes y así generar algo nuevo. Entonces crear es la actividad de generar desde la nada o de establecer una nueva conexión con algo que ya está. En todas las actividades humanas hoy en día se considera que se necesita una cierta creatividad. De hecho, nosotros somos vivimos en la época en la que constantemente se nos van presentando nuevas creaciones en ámbitos tecnológicos, cultural, pedagógicos, y estamos sometidos a una constante reelaboración de lo que queríamos haber aprendido. Pero no siempre fue así, no siempre fue así, y no siempre fue así en el terreno del arte, porque el arte no ha sido siempre pensado como el lugar de la creatividad, del inventar algo nuevo, sino más bien como forma de transmitir algo en ciertas épocas. Y luego poco a poco esta idea se ha ido. Quiero decir que, por ejemplo, en la antigua Grecia, el ideal artístico era el ideal de la representación, de la mímesis, de la mimética, del querer reflejar lo que le aparecía al artista. El artista intentaba ser neutro, que no se viera que no apareciera en la obra su manera de pensar. Podemos, por ejemplo, mirar las famosas estatuas de la época clásica de la Grecia antigua y vemos que intentan representar los detalles con un cierto nivel de perfección. Puede que sea como unas fotografías de la época. Y entonces está claro que a nuestros ojos de gente del siglo XXI esto nos parece, ese ideal de perfección nos parece real. Estas estatuas no presentaban necesariamente lo que había, sino lo que había en cuanto habría tenido que ser. En ese sentido, el artista creaba su malgrado, era creativo a su pesar. En la Edad Media, quien realmente se pensaba como creativo, pues era Dios. Entonces el artista no podía pensarse a sí mismo como creativo, sino como meramente representativo. Está claro que, sin embargo, a pesar de esa idea, el artista busca nuevos modelos, nuevas formas para intentar representar lo irrepresentable. Porque para intentar representar a Dios, a su acción, a los milagros, pues el artista tiene que recurrir a una extrema creatividad. Entonces, contrariamente a lo que piensa la gente, la Edad Media es una edad de extraordinaria creatividad. Y al contrario de lo que piensa igual la gente, quizás el Renacimiento no fue tan creativo como la Edad Media. De hecho, en el Renacimiento, por lo menos desde el punto de vista filosófico, lo que se hizo fue retomar la idea clásica de creación, producción artística, filosofía, estilo de vida, y adaptarla un poco a los tiempos. Sí que fue extremadamente creativo el Renacimiento en transportar el punto de interés desde la divinidad al ser humano. En eso fue el Renacimiento extraordinariamente creativo y también en resaltar el ideal de belleza clásico. La idea de creatividad vuelve en la época barroca porque en el barroco se vuelve a pensar acerca del misterio que hay detrás de la vida, nuestras experiencias entre vida y sueño, entre nuestra condición mortal y nuestra condición divina, entre luces y sombras. Es la época del laberinto de la mente, de la razón que tiene que poner orden en el caos existencial. Entonces el arte refleja esto y busca nuevas maneras para transmitir la idea de misterio. Pero donde realmente la creatividad es
se hace parte intrínseca de la historia del arte es con las vanguardias que desde el final del siglo XIX, cada 5, 10, 15 años, empiezan a producir nuevas maneras de pensar el objeto artístico y con ello la realidad. El arte con las vanguardias ya no es simplemente imitación. No lo puede hacer porque además, al observar ciertas obras de arte de la contemporaneidad, no podemos entender de qué se trata. No está realmente representado el objeto para que lo entendamos con facilidad. No se trata de fotografías de la realidad, aunque entre paréntesis nunca lo ha sido. Si observamos el orinal de Duchamp, si observamos ciertos cuadros cubistas de Picasso que son tan complejos de entender, si nos enteramos, podéis buscar en Google la obra Merda dell'artista de Manzoni, donde Manzoni pone su caca en una lata tipo atún y llega a venderlo hasta 30.000 libras inglesas. Y si pensamos en esas telas vacías, simplemente cortadas, si pensamos y si damos un paseo por un museo de arte contemporánea, nos damos cuenta que el arte es no creatividad en la representatividad, no quiere ser creativa en la representación de algo, sino quiere ser creativa en la creación misma. Hemos pasado a otro nivel. En ese sentido, el arte puede ser transgresión, puede ser irreverencia, puede ser provocación también. De hecho, muchas personas al entrar en un museo hoy en día pues tienen una reacción desconcertada, se enfadan. Pues esto lo podía hacer yo también, esto lo hacía también mi hijo de 2 años. ¿Sí? ¿Qué significado ver una cosa que no se entiende? Y lo mismo, no solo en un museo, sino también con la música experimental contemporánea. Y con la obra de cine contemporánea. Y con toda esta forma de expresión que hemos denominado arte, que es el intento de presentar al espectador un multiplicador, un intensificador de la realidad. Ese objeto mágico que hace que empecemos a ver las cosas de otra forma y que esto nos descoloque, para bien o para mal. Está claro, Fidias, el griego que hacía estas estatuas maravillosas, nos quería descolocar con la belleza y su modelo de perfección, y lo consigue. Y de alguna manera, también Picasso consigue descolocarnos. Cuando nosotros al observar un cuadro cubista nos quedamos como bobos, embobados, hechizados, por otro lado, intentando ver dónde está la nariz de la mujer, dónde está la pierna y todo lo demás. Entonces la función de la creatividad es lo de sacarnos de nuestra manera un poco rígida de ver las cosas. Y por eso el arte es importantísimo en una cultura. Es importante recibirlo y es importante intentar producirlo, porque es un juego de la mente que hace que no seamos muy básicos y que vayamos más allá del dato que nunca es subjetivo, solo aparentemente es subjetivo. Es objetivo, perdona. Nuestra manera de ver el mundo pues se abandona a una manera conformista normalmente de ver las cosas, propia de la sociedad. Pero el arte sirve para venir a picarnos y recordar que las cosas pueden ser vistas desde otro punto de vista o desde muchos otros puntos de vista o hasta desde ningún punto de vista. Para la transgresión, para la provocación, para la exposición de un modelo, para presentar algo nuevo, necesitamos crear. Como ya hemos dicho, crear puede ser partir desde la nada o recombinar elementos de otra manera. Hay quien ha estudiado el proceso creativo y es muy interesante ver en qué consiste. Una personalidad importante en este sentido fue Henri Poincaré, un matemático francés vivido entre el siglo XIX y el siglo XX. No es un caso que un matemático haya reflexionado sobre lo que es la creatividad, porque los matemáticos, desde su aparente visión mecánica de los números, en realidad crean mundos imaginarios todos los días.
Él diferencia entre una fase consciente de la creatividad y una fase inconsciente. En la fase consciente es cuando buscamos información, le damos vuelta a un problema o a un objeto, nos hacemos conscientes de diferentes puntos de vista desde los cuales puede ser observado. Y en una segunda fase, la fase inconsciente, pues nuestro subconsciente, nuestra mente trabaja por sí sola. Eso es lo que le pasa a muchos genios de la historia y sus ideas geniales. Y es lo que nos pasa a todos nosotros cuando, al intentar resolver un problema, no lo conseguimos, pero si luego nos damos la vuelta, nos damos un baño, cantamos una canción, cocinamos algo y dejamos de pensar en esto, nuestra mente por sí sola va elaborando el tema. Es también interesante que esto es un papel propio de los sueños, por ejemplo. Mientras dormimos, nuestra mente va resolviendo ciertos problemas y es que por eso a veces hay que descansar y al despertarnos, de repente nos ha surgido la idea oportuna. Bueno. El pensador inglés Graham Wallace fue perfeccionando esta idea acerca de la creatividad de Henri Poincaré. Diferenció entre 4 fases del proceso creativo. La primera es la fase de preparación, en la que efectivamente se establecen los objetivos, se hace una investigación, se estudia el problema, etc. La segunda es la fase de la incubación, en la que, como ya pensaba Poincaré, el subconsciente va de por sí solo elaborando el problema. Es como si necesitáramos activar algo en nuestra mente y luego dejar que el problema vaya resolviéndose un poco por sí solo. La tercera fase es la fase de la iluminación, cuando de repente, eureka, que he encontrado, eureka, un rayo aparece en nuestra mente y parece que hemos encontrado la idea genial que íbamos buscando. La cuarta fase es la fase de la verificación, en la que después de haber construido el objeto en cuestión, vamos repasando y verificando todas las partes para ver si ese objeto funciona en sus objetivos. Ojo, que la fase de la incubación puede ser más o menos larga y la fase de la iluminación es seguramente muy interesante, pero no es suficiente tener una idea para llegar a entregar un objeto que consideremos artístico. Normalmente, una mente joven lo que más infravalúa es la fase de la verificación, en la fase en la que tenemos que proceder con varios repasos y volver encima del problema una y otra vez. Es cuando tenemos que releer un texto, volver a practicar la música y ser críticos, como decía Popper, con nuestra obra. Si no hay autocrítica, realmente es muy difícil crear algo nuevo. Entonces, nosotros os saludamos porque ya no estamos en la condición de hablar más de creatividad y ahora más bien tenemos que jugar.